Te doy la bienvenida aquí en Fragmentos de México con Mario. La verdad es que te admiro. Eh, Sé un poquito de tu trabajo, de tu carrera, de lo que has hecho. Pero podrías contarnos, por favor, de viva voz a nuestro auditorio, sobre Osvaldo Arciniega, por favor. Eres artista plástico, ¿verdad? Artista plástico. Por favor, ¿nos platicas? ¿Qué te platico? De quién eres artista plástico, lo que has hecho, porque también eres filósofo, eres músico, eres todólogo, eres cuentacuentos. Cuentos, sí, narrador de cuentos. Narrador de cuentos. Esta parte de, bueno, perdón que te interrumpa, Rafael, estoy bien emocionado, mijo, de tenerte aquí conmigo. Pues vamos. Esta parte de cuentacuentos, ¿es para niños específicamente o también para adultos? Para todo público, todo público. Ha prosperado el trabajo con público infantil. Yo pensaría porque hay una mayor demanda, es decir, público mayor, hay pocos lugares institucionalizados, hay otras formas en que resuelven su convivencia, la fiesta, hasta con cierta música, no sé, hasta cierta fórmula incluso, ¿no? De repente veo ciertas convivencias, tablón alquilado, chingo de refrescos, charola de chicharrones, una bocinota, además tiene lucecita y todo el mundo tripulando por YouTube sus listas, sus canciones, ¿no? La música de moda y eso es la fiesta. Entonces deja de lado otro menú, otra forma de convivir, la manera de preparar la comida, pienso yo. Tal vez en una mirada nostálgica, ¿no? De propia experiencia, de cómo se gestionaban las fiestas. Tengo familia en Michoacán, y no sé, para mí es un mundo mágico, es como pensar en mi infancia. Allá en Michoacán es como sumergirme en esas novelas de realismo mágico con Rulfo. Leo a Rulfo y tiene este aroma, esos sonidos de fondo. Son otras formas de gestionar la convivencia social, la fiesta. Y pienso, mi preocupación por los cuentos aparece cuando inicio mis estudios en filosofía. También sucede que mi hija nace en el año 2005, mi primera hija, cuando inicio también los estudios de filosofía. Entonces hay una necesidad, una intuición de hacer amenas las horas con ella, irle platicando cosas, y voy absorbiendo ciertas lecturas en la idea de formularlas en pequeños relatos para ella. Wow, pero uno descubre que hay relatos que no son. Intenté hacer una vez, no recuerdo, sobre el conejo y la luna, pero intenté montarle una idea un poco, una justificación psicológica, y me di cuenta que no prosperó, ¿no? Es decir, el niño no atiende esos pliegues de la psique para tomar cierta decisión. La cosa es más inmediata, y ahí fui descubriendo. Y también en experiencia de ir viendo el desarrollo de mi hija. Luego en el 2007 nace mi segunda hija, y ya estaba muy consciente justamente que ciertas edades son cierta capacidad, ciertas inquietudes incluso de los niños. Y entonces fui fui organizando o haciéndome ciertas materias. Dije, este tipo de relatos sirve para cierta edad, para niñas, para quienes les gusta la ciencia, para quienes les gusta la historia, etc. Y la historia para mí fue también, al seno de mis estudios de filosofía, fue también redescubrir la historia justamente como relato. Dice Jodorowsky, la vida es un cuento, la religión cuento, la historia cuento, así es. El psicoanalista cuento, es decir, justamente todo pasa por la narración oral. Ahora está muy de moda esos términos, creo que es correcto hablar de las narrativas. Se está hablando de noticias y dice, necesitamos construir una nueva narrativa. Está haciendo análisis político y necesitamos hacer una nueva narrativa. Sí y no, porque la pura narrativa sin el correlato de la realidad es ficción, le llaman fake news. Yo digo, una forma más honesta de llamarle son mentiras, ¿no? Es ficción. Hay un escritor que habla de una metáfora histórica, etc. Y está falseando, es decir, no está claro si está haciendo periodismo o está haciendo novela. Y por ahí inventa un término medio. Sabina Berman en una entrevista lo ataja y dice, hay que ser honestos, vas a hacer ficción, habla de que es una ficción, y
y discurres libremente. Vas a hacer periodismo, tienes que respetar ciertos cánones, cierto apego a la verdad, ¿no? Así y entonces así me fue apareciendo primero la preocupación por los relatos, la experiencia, fui agarrando callo, experiencia cierta en la praxis, estar contando, ver cosas que funcionan, qué palabras, cómo contar las palabras, soltar la palabra cuando tiene que ir, contenerla. Eso, yo diría, mis maestras fueron precisamente mis hijas, las que me fueron indicando qué funciona y cómo funciona y lo que no funciona, y a qué edades va funcionando, ¿no? Bueno, lo fui aprendiendo con ellas. Y digo esto de los relatos que no solamente son para público infantil, lo fui descubriendo después, en el camino, es decir, cuentos que a mí me gustaban, pero que se había advertía que no eran para niños, que la profundidad de lo que decían era otra cosa, que no estaba en su comprensión, y fui haciendo, digamos, otro acervo de cuentos. Después, cuando crezcan, se lo cuento a mis hijas. Y entonces más bien, pues fui haciendo un acervo para público no infantil, y ya más bien la preocupación es por la narración oral como arte, ¿no? Y después uno ve otros trabajos y aprende otra vez, ¿no? Es decir, estás en estado de aprendizaje constante. Cuando estás en estado de creación, no puedes cerrarte sobre tu sistema. Puede ser que para la resolución de una obra de arte lo tengas que hacer. Cierras tu sistema y lo desarrollas, ¿no? Exacto. Tiene sus reglas, sus limitaciones, y con eso funciona. Pero cuando uno está como artista en estado de creación, estás abierto a todo y estás aprendiendo constantemente. Y ese trabajo de narración oral, pues así se ha venido expandiendo, llegando a tocar incluso con el trabajo corporal, escénico, el arte clown, y luego las posibilidades del arte clown, a veces ya sin un relato base, muy abstracto, pero es decir, parto de la preocupación por contar cuentos, y de repente da una vuelta y da otra vuelta y da otra vuelta, y de repente estoy haciendo ya teatro clown sin una narrativa, con una pretendida narrativa o una narración de fondo que expresar, sino ergonómicamente. Tengo los recursos, he aprendido los recursos, tengo curiosidad por ponerlos en práctica, y el público te invita a jugar. Pienso en los niños, sí. Cuando se hace un trabajo con ellos, no puedes partir de una idea cerrada, luego ponerla en escenario y presentarla. Y si el público es inteligente, la va a captar. Si no, es un público ignorante. No puede ser ese el esquema, ¿no? Porque el niño lo que quiere no es exactamente apreciar una obra de arte. El niño lo que quiere es jugar. Exacto. Y entonces el arte debe atender esa vocación en este tema, en este campo así que estamos comentando, ¿no? Y en esta preocupación mía, en esta intención mía. El arte debe ponerse al servicio. Otro capítulo del que he hablado antes, que es Ars Lumpen, y otro capítulo que se llama Ars Ludens, y es precisamente recoger un montón de juegos que conozco que se pueden desarrollar, y bueno, es esta la actitud. El niño lo que quiere es jugar, divertirse, y entonces el arte debe ponerse a su servicio. Exacto. Entonces ya sin una narrativa de fondo, sencillamente con la pura narrativa y con la energía. Te decía, mis grandes maestras se llaman mis hijas para esto de la narración de cuentos y para otras cosas. El mismo trabajo escénico, el mismo trabajo de clown, el capítulo de Ars Ludens, tiene que ver con la experiencia de estar con ellas. Y ahí uno va aprendiendo chistes, formas de decir chistosas o cosas privadas, en un lenguaje privado de una comunidad. En lugar de decir café con leche, le llamas café chile con lechuga, ¿no? Y es una forma de jugar. ¡Qué fascinante! A engañar al otro, a estar intuyendo si el otro te habla en serio, en broma. Por eso lo haces en el proceso, ¿no? Como resultado de esos juegos así intuitivos, es que uno descubre que tiene ciertos recursos ya para trabajar con un público que no te conoce. En la relación padre-hijo uno se conoce ya demasiado, ¿no?
pero de repente eso te da un potencial para trabajar con un público que no te conoce, y digo, ya sin el cuento de fondo, la narrativa de fondo, sino a partir de lo que él te ofrezca para jugar, lo que el niño te ofrece para jugar. A veces te ofrece esconderse y te crea una tensión, eso que no te lo plantea explícitamente, quiero jugar, pero te mira y se esconde, el niño, es decir, Oye, entonces tú estudias también artes escénicas, eres actor. Soy actor. Una forma de llamar al actor en griego es erga, acción. Entonces estar energia, estar en acto. Soy actor en ese sentido, es decir, alguien que está en acto. No tengo ninguna formación académica en arte escénico, pero he hecho teatro desde la secundaria para acá. Creo que también en la decisión de a dónde tirar vocacionalmente después de la secundaria, a la prepa, al IMBA, y al IMBA después estuve en el IMBA en artes plásticas, pero en la secundaria pensaba ir hacia arte teatral. Obviamente no prosperó. ¿Pero por qué no prosperó? Si eres muy talentoso. Yo te voy más a la carrera de actor. Yo no te imagino de artista plástico, ni tampoco te imagino, bueno, sí, de filósofos quizás, de cuentacuentos genial. Pero yo te veo más como en los escenarios, actuando así, exclamando por todo lo que nos dices, todo lo que nos cuentas. Hay un fenómeno que es encantador, que es el escenario, ¿no? Es encantador en ese sentido, que te encanta. Vas como la serpiente que te hipnotice, el escenario, la escenografía, la pura luz a veces. Sí. Más primitivamente, el fuego, haces una fogata en la noche y es una invitación, esa invitación al fuego es una invitación a una atmósfera, a platicar ciertas cosas, y no falta la tentación, quien dice, cuéntanos algo, mis sobrinas, ¿no? Tío, cuenta algo. Yo mismo con mis tías, ¿no? O veo a mis tías, mi mamá platicando y se van a platicar de los tíos, la familia, y pienso, eso fue invocado porque el fuego ya invitaba a eso. Entonces, como actor, he estado en escenarios, en la práctica teatral, en el arte teatral, en la preocupación, bueno, de que me gusta como espectador, como público, el teatro. Eso te encanta, me fascina, ¿no? Los recursos. Ahora, como creador, sin tener la formación, hace que mi experiencia como espectador se multiplique, porque entonces miro los recursos. A veces uno ya no mira los recursos, te dejas ir con la escena y te emocionas y ya, ¿no? Y a veces tomas cierta distancia, o cuando no te termina de atrapar la puesta en escena, estás mirando las luces, la música, el audio, la coordinación. Mira, ese recurso está bueno, esconder la escenografía, girarla, no sé. Estás curioso, ¿no? A esas cosas. Sin embargo, no, pensaría, como decidí una cosa, no decidí la otra. Y fue así que viré hacia el diseño gráfico, que además es algo que estaba más en mi trayectoria desde niño. El dibujo, estaba en la secundaria, cursé dibujo técnico, el taller de dibujo técnico, aprendí muchas cosas, era más coherente que siguiera por esa línea, y lo del teatro me salió en el tercer año de la secundaria, con la organización de la Semana Cultural y luego las pastorelas. De alguna manera desde la primaria se fue cultivando eso, sin darme cuenta. Nos dejan de tarea ir a una biblioteca pública, y ahí vamos en bola los niños vestidos de civil, que aparte uno aprovecha para lucir a la moda frente a los compañeros con quienes siempre te ves de uniforme, ¿no? Y entonces ese fenómeno social, ahí vamos de guapos a la biblioteca, y descubrí y me aprendí el camino a la biblioteca, y entonces me hice un visitante continuo a la biblioteca, ya sin la presión de sacar tareas y copiar textos, sino yo advertí que era una casa llena de libros, con muy poca gente, y
que no te molestaba el señor del escritorio, y dije, mira, nada más como pasa, juega con los juguetes, nadie te molesta. Fue así que me acerqué a ciertas lecturas. No sé si leí libros completos, no recuerdo haber tenido esa hazaña, tal vez algunos pocos, pero teatro, leía teatro porque leía un fragmento, un libro con tantos guiones de teatro, el Carballido, uno de los referentes. Pues claro, vienen adentro una historia completita y que no es el libro, pero uno ahí se entera de ciertas cosas, cierta manera de escribir teatro, y ya era la experiencia que yo había tenido con el teatro, ¿no? Y entonces en la secundaria, en la semana cultural, ese recurso que había estado ahí dormitando, pues ahí explota, ¡pam! Y el momento protagónico, donde uno advierte que uno brilla, que uno tiene que decir, que los compañeros creen en ti, te siguen, que uno tiene la intuición para resolver, que las obras resultan, que tienes el aplauso de los compañeros, de los profesores, y entonces intuí que por ahí era. Claro, voy a estudiar arte teatral, pero al final me decidí por diseño gráfico, ¿no? Pero desde entonces quedó más bien como preocupación el seguir disfrutando, no como preocupación, quedó en mí más bien esa experiencia estética que me hizo recurrir al teatro constantemente. A mis 18 años entré a trabajar de payaso de fiesta, y es descubrir otro fenómeno social, es decir, un arte escénico. Exacto. Al seno de un evento social, donde la gente es más accesible, no es la barrera escenario y público, es con ellos y para ellos. Exacto. Son el público, pero también son el recurso. Y qué fascinante. Y cosas que yo había aprendido en el arte callejero, teatro callejero, Coyoacán, un lugar de visita recurrente en esos años mozos, donde además sales a dar la vuelta con los amigos, y el lugar, además vivo en Coyoacán, que nos quedaba, pues era ese. ¿Vives aquí en Coyoacán? Sí, en el Pedregal de Santa Úrsula. Ah, eres vecino. Ahora ando en esa. En esa York. Así es. En esa York, qué chingón. O sea, yo quisiera irme para allá. Oye, qué fascinante. La verdad es que te digo, y ese recurso, sí, es decir, es otros recursos que uno fue tomando en esos años, después para trabajar en las fiestas, pues servía. Y entonces, inicialmente aprendí el guión que te dan ahí en la empresa donde entré, y es, claro, la manera de ir por el pastel, el premio, el chistecito aquí, el chistecito allá, y sales. Sí. Salí avante, y otra vez lo que vengo comentando, es decir, el aplauso retroalimenta, estimula. A veces tiene como la galletita al final del acto, ¿no? El aplauso. Pero verdaderamente retroalimenta más allá de la función, el aplauso. Y eso me dio confianza para poner en juego mis propios recursos. Modifiqué el guión, salí de la empresa, de una fiesta me salió otra invitación, y ahí trabajé un rato. Y después me aburrí y me fui alejando de trabajar en fiestas. Pero ahí estaba instalado, sin ser exactamente claramente lo que haría después con la narración de cuentos, ya estaba instalada una idea de hacer un trabajo cultural, más que de entretenimiento, una idea cultural. Y ya, pasó el tiempo, y años después, cuando nacen mis hijas, entonces vuelvo a la preocupación y otra vez a poner en juego estos recursos, ¿no? Y ya, así ha sido así que he estado en el arte escénico de esta manera. Qué maravilloso, la verdad, poder coincidir, y espero que hagamos algo en un futuro muy cercano, porque estoy seguro que va a ser fascinante. Ahorita que mencionabas a Juan Rulfo, a mí me tocó interpretar Macario, el personaje de Juan Rulfo, el monólogo, algo fascinante en mi vida, y es algo que me gustó mucho. Es más bien fue una de mis primeras obras después de Jesús, una de mis primeras, imagínate. Oye, y entonces, bueno, tú eres todo un estuche de monería, caray. O sea, pues, ¿cómo le haces para dedicarte a todas estas profesiones que tienes? Porque eres, lo que nos decías, artista plástico, cuentacuentos, filósofo, diseñador gráfico, actor también,
¿Cómo le haces para dedicarte a todas estas cosas? Hay una condena en ello, no es tan sencillo, ¿no? El que abarca demasiado aprieta poco, se dice, ¿no? Se suele decir. Poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Y de alguna manera, es decir, no haber hecho una trayectoria, digamos, tan clara en esos diversos campos o disciplinas artísticas, se debe a que uno tiene que dedicar, meter el cuerpo, incorporar, meterle el tiempo, las horas, y pienso eso es lo que ha limitado que haga una trayectoria cierta digamos tan contundente, ¿no? Pero también el otro riesgo de hacer una trayectoria, es decir, si solamente me hubiese dedicado al arte plástico o a la actuación, hago una trayectoria ahí, es que uno también sacrifica otras disciplinas, otros lenguajes. Entonces, pienso yo he vivido, me he formado en este esfuerzo por una mayor comprensión del mundo, y yo creo que por eso también derivo en la elección de estudiar filosofía, para hacerme de un aparato de interpretación del mundo, y por otra parte estar experimentando, trabajando, si quieres intermitentemente, pero latentemente todo el tiempo, desde mi infancia, en diversos lenguajes artísticos, me ha dado la posibilidad justamente de poder comprender una mayor cantidad de lenguajes artísticos, aunque sean sus rudimentos, con lo que también uno enriquece la experiencia estética, que se expresa por diversos lenguajes. Y pues eso, es decir, hay un dilema sobre la especialización o un conocimiento de conjunto. Si hay quien conoce demasiadas cosas por encimita y es especialista en nada. Algo así, hay un refrán que más o menos dice así, ¿no? Especialista de nada, conocedor de mucho, especialista de nada, ¿no? Sí, algo así. Pero también la otra moneda no es que sea la correcta, porque la otra es hacerte especialista de algo e ignorante de todo lo demás. Exacto. Por ejemplo, tenemos doctores. Para mí, un referente de lo que es un doctor, aprovechando que tenemos aquí de escenografía a la universidad. Autónoma Nacional de México. Así es, a la UNAM. A la UNAM. Pienso yo, se han abaratado mucho los doctorados. ¿Por qué? Porque ahora cualquiera es doctor. Sí. Pero también la disciplina que se pide, pienso, los rigores han bajado muchísimo. Para mí un referente de lo que es un doctor me lo da un poco la literatura en el personaje de Fausto, en una obra de teatro precisamente, ¿no? ¿Cuál de todos? De Fausto. Fausto de Goethe. Así es. Maravilloso. Ese es un doctor, alguien que le ofrecen comprarle su alma y él dice con la mano en la cintura, ¿te interesa? Te la vendo. Sí, pero enséñame algo, sí. Sorpréndeme con algo. De hecho, ¿qué crees? Perdón que te interrumpa. Yo estuve trabajando 2 años con Emanuel Márquez. Él hizo la Fausto de Goethe en el Limba. Yo era el escenógrafo, imagínate, tramoyista, o sea, increíble. Sí, esa obra, ¿sabes cuántas veces la vi en un año? Mucha gente le digo, es que la vi como 1000 veces en un año. Pero ¿cómo? Si el año trae 365 días al año, la veía 3 veces al día, porque manejábamos mucho lo que era teatro escolar. Teníamos 3 o 4 funciones al día, o hasta 5. Entonces era una cosa fascinante. Créame que nunca de los jamás me aburrí. Y sí, tienes toda la razón. Por algo está en la colección de clásicos, porque son textos que te siguen diciendo, te siguen hablando, te siguen iluminando. Pasan los años y te siguen iluminando, ¿no? En el Fausto un montón de cosas para pensar, no es ahora el tema, pero sobre el dinero, el amor, la lealtad, el alma, la felicidad, no sé, un montón de cosas, la valentía, el valor, la arena, el bien, el mal, el horizonte cristiano,